días. Muchas gracias por la invitación al comité organizador, al doctor Alejandro Esquivel por la invitación y muchas gracias a ustedes por el día de hoy que están aquí con nosotros. Vamos a platicar sobre las bases fisiológicas de los temas del día de hoy, que es el modelo celular de la coagulación. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de las patologías, la mayoría de los eventos hemorrágicos, ya sea por coagulación intravascular diseminada, por algún accidente o cualquier evento que nos ocasione un proceso hemorrágico, tenemos que conocer las bases fisiológicas y fisiopatológicas de la coagulación. Y primero vamos a entrar con unas preguntas que al final vamos a contestar. Y primero, de lo que vamos a platicar va a ser la fisiología, que va a ser el sistema de coagulación normal, la hemostasia primaria, secundaria, fibrinolisis y algunas conclusiones o preguntas. Y las preguntas que vamos a hacer el día de hoy y que vamos a contestar al final son: ¿cuáles son las fases de la teoría celular de la coagulación? Como sabemos, son 3 fases. ¿Cuál es la célula primordial al principio de la teoría del modelo celular? ¿Cuáles son los complejos que van a formar el complejo tenasa, el complejo protrombinasa? ¿Cuáles son los anticoagulantes naturales? ¿Y cuáles son los factores de la coagulación dependientes de vitamina K? ¿Ve? Y primero vamos a iniciar un poco de historia. Como todo en la vida tiene un antecesor, y aquí en la historia nos hablan que la transformación de la sangre de líquido a sólido es algo que llamó la atención, no solamente a nosotros, sino desde antes, desde Galeno, Hipócrates, Aristóteles, les llamó la atención de cómo algo que es líquido, cuando se lesiona o sucede algún evento, se convierte en algo sólido. ¿Cómo es eso? Y como todo en la vida empiezan a formarse teorías, hipótesis, y la primera teoría fue la teoría del enfriamiento. Se mencionaba que esta teoría de enfriamiento, cuando la sangre se exponía al medio ambiente, sucedía que cambiaba de líquido a sólido. Esto fue en 1739. Posteriormente salió la teoría del contacto del aire, la teoría de la pérdida de la fuerza vital en 1832, cascada clásica de la coagulación en 1964, y de 1964 al 2001, casi 40 años, vino la teoría celular de la coagulación. Fue bastante tiempo, ¿no? Casi 40 años. Posteriormente, en este año, en 1964, hubo un consenso tradicional de la cascada de la coagulación, y ya tenemos en el 2001 lo que es la teoría celular de la coagulación. ¿Por qué es importante? Porque aún seguimos usando la cascada de la coagulación tradicional, y pocas veces se habla sobre la teoría celular de la coagulación. No es muy reciente, del 2001 a actualmente 2022, ¿no? Pero fíjense cuántos años tuvieron que pasar. Entonces todo tiene un precedente. Aquí tenemos el artículo original que nos habla sobre la teoría celular de la coagulación, que fue publicado en el 2001. Ahí lo tienen, por si quieren revisarlo, echarle una leída. Ahí está. Entrando ya hacia lo que es la coagulación, nos va a hablar que es un sistema homeostático que mantiene la sangre en un estado líquido y que reacciona ante cualquier daño vascular para sellar el defecto inmediatamente. ¿Ok? Va a ser una serie de reacciones bioquímicas y la transformación de fibrinógeno a fibrina. La intención de esta coagulación es formar una red de fibrina, donde van a estar glóbulos rojos, plaquetas, ¿ok? Y nuestra red de fibrina.
Porque se pueden activar las plaquetas, se pueden tener adhesión, agregación, activación, pero si no tenemos quién va a hacer esa red de fibrina, ese coágulo va a ser inestable y fácilmente se va a desprender. Entonces, a fuerza necesitamos que ese fibrinógeno se convierta a fibrina, de factor 1 a factor 1 activado. ¿Ok? ¿Cómo vamos a dividir esta teoría? Se va a dividir en dos fases principalmente. La primaria, que va a ser el reclutamiento y activación de la plaqueta, donde se va a formar un tapón plaquetario. La secundaria, que tiene que ver con activación del sistema de coagulación, donde va a estar la fibrina, la estabilización del coágulo. Y por último tenemos la fibrinolisis, que es la activación del plasminógeno, que este plasminógeno se sintetiza a nivel hepático. Entonces no se os olvide primaria, secundaria y al último tenemos la fibrinolisis. Todo con la intención de mantener una hemostasia, un equilibrio. Y primero debemos de conocer cuáles son las condiciones normales a nivel endotelial para mantener la sangre líquida y no se convierta en algo sólido. Y primero debemos de conocer que nuestro endotelio, va a tener características anticoagulantes, antiplaquetarias, como son la protaciclina, el óxido nítrico, y anticoagulantes naturales, como son la antitrombina 3, el cofactor 2 de la heparina, la trombomodulina, que estos van a ser anticoagulantes naturales que cuando nuestro paciente entra en un estado hemorrágico y nosotros lo reanimamos con 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, ya es mucho, ¿no? Esa reanimación hídrica que hacemos junto con la activación nos va a consumir nuestros anticoagulantes naturales y entonces nuestra cascada de la coagulación va a estar activa. Entonces estos anticoagulantes naturales nos permiten mantener a nuestro sistema circulatorio, como lo dice, una sangre en estado líquido que va a tener un flujo sanguíneo. También tenemos profibrinolíticos, como el activador tisular del plasminógeno y el activador del plasminógeno tipo urosinasa. Entonces debemos de conocer lo normal que mantiene a nuestro endotelio, a nuestra sangre en forma líquida, y entrando ya a lo que es al modelo celular, ¿qué es lo que va a suceder? Lo primero que va a suceder es que vamos a tener a nuestro paciente, el cual va a tener una lesión vascular. Esa lesión vascular va a ser una interacción entre el endotelio y las plaquetas, que nos va a generar adhesión plaquetaria, activación y secreción y más agregación de plaquetas. Esto va a ser secundario también al efecto a nivel de nuestro sistema nervioso. En nuestro sistema nervioso vamos a tener que el sistema de nuestra pared vascular va a tener una vasoconstricción, ¿ok? Se va a liberar más tromboxano 2, endotelina, que van a producir vasoconstricción y nos van a permitir que este evento suceda. Y primero vamos a tener la activación de la plaqueta. Esta es una plaqueta, ahí como la ven. Esta plaqueta, cuando se lesiona el endotelio, se va a liberar factor de von Willebrand, se va a liberar colágeno y va a permitir que la glucoproteína de unión 1B, 9A, permitan la unión de la plaqueta al endotelio. Y esta es la primera parte que va a pasar en la plaqueta, que se llama adhesión plaquetaria. Esta plaqueta, como todo célula, se va a activar. La plaqueta va a tener diferentes receptores para su activación. Tenemos receptor para tromboxano A2, factor activador de plaquetas, adenina de difosfato, trombina, colágeno y epinefrina. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a activar a una enzima, una fosfolipasa C, que va a tener 2 pasos. 1, producir diacilglicerol, o 2, fosfatidilinositol. ¿Con qué intención? El diacilglicerol va a activar una proteína sinasa C. Y esta proteína sinasa C
va a producir que los gránulos que se encuentran a nivel de la plaqueta se expongan y liberen su contenido. Y ya vamos a tener la secreción plaquetaria. Por otro lado, el fosfatidilinositol se va a convertir en inositol trifosfato, que nos va a permitir liberar calcio, activar a una sinasa de miosina para posteriormente activar a una fosfolipasa 2 y liberar fosfolípidos que se encuentran en la membrana de la plaqueta, principalmente ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico va a actuar con una ciclooxigenasa 2 que nos va a permitir la síntesis de tromboxano A2, el cual se va a almacenar en los gránulos y cuando estos gránulos se activen y se expongan en la membrana de la plaqueta, se va a liberar. Posteriormente, la unión de una plaqueta con otro se va a hacer por medio de otras glucoproteínas que se llaman glucoproteínas 2B3A, junto con fibrinógeno. ¿Okay? ¿Y todo esto para qué sirve o qué intención tiene estarse aprendiendo todo esto, no? Es un poco tedioso. Bueno, lo importante de saber todo esto es por el tratamiento que damos. ¿Por qué le das ácido acetil salicílico a un paciente? Porque va a actuar en la ciclooxigenasa. ¿Por qué a un paciente infartado le indicas tirofiban en infusión después de que le hacen aspiración del trombo? Bueno, porque el tirofiban tiene un efecto a nivel de las glucoproteínas de unión 2B3A. ¿Okay? Esa es la intención del saber por qué de todo esto. ¿Ah? Tiene una razón de ser. Aquí tenemos lo que liberan los gránulos de la plaqueta: ADP, factor activador de plaquetas, tromboxano A2 y el factor 5. Posteriormente, una vez que ya está activada la plaqueta, ahora sigue la activación de los factores de coagulación. Y vamos a tener tres fases, que es la fase de iniciación, amplificación y propagación. Y vamos a iniciar con la fase de iniciación. En la fase de iniciación, cuando tenemos la lesión del endotelio, se va a liberar un factor que se llama factor tisular, o también antes conocido como factor 3. Ese factor tisular se va a sintetizar a nivel del endotelio o a nivel de monocitos. Aquí los tenemos los monocitos. Y una vez liberado el factor tisular, se va a unir con un factor 7. ¿Okay? Y van a formar un complejo que se llama complejo factor tisular factor 7. Ese factor 7 se sintetiza a nivel hepático. Al liberarse y al unirse, factor tisular, factor 7, nos van a permitir que se unan, que se active el factor 10 de la cascada de la coagulación, de la modelo celular, y este factor 10 se va a unir con el factor 5 y van a formar un complejo que se llama complejo protrombinasa. Este complejo protrombinasa nos va a permitir convertir la protrombina en trombina, o sea, factor 2 a factor 2 activado, en pequeñas proporciones. Pero esa pequeña proporción de trombina es suficiente para iniciar el siguiente evento de la cascada, de la modelo celular de la población. Es muy poco, pero es lo necesario para poder activar a las plaquetas. Como les comentaba, una de las primeras preguntas era, ¿cuál es la célula iniciadora del modelo celular? Aquí la tenemos, estos monocitos. Aquí a nivel del monocito es donde se va a llevar a cabo todo esto que estamos platicando. ¿Ok? También se va a activar el factor 9 y esta parte que se va a formar de trombina nos va a permitir pasar a la siguiente fase de amplificación. Posteriormente, aquí en la fase de amplificación, principalmente va a estar dada por la activación de la plaqueta. Como les comenté, esa parte de trombina que se está formando es suficiente, es muy poca, pero es suficiente para activar a la plaqueta. Y esa plaqueta, a nivel de la plaqueta, se va a activar el factor 8, el factor 11 y se va a liberar más factor 5 de la coagulación. ¿Con qué intención? Para pasar a esta, que es la fase de propagación, una de las más, las tres son importantes, pero en esta va a suceder algo muy importante, que es la explosión del modelo celular. ¿Por qué la explosión?
porque nos va a permitir que la activación del factor 2 de la cascada de la coagulación se active 300,000 veces. ¿Y de qué manera? Por si se los llegan a preguntar un día de estos, por medio del complejo tenasa y el complejo protrombinasa. Y se los preguntan, ¿cómo está formado el complejo tenasa? Está formado por la unión del factor 9 y el factor 8 activado, junto con calcio y fosfolípidos. Esa unión, que es el complejo tenasa, nos va a permitir que se una más factor 10 y factor 5 más calcio más fosfolípidos, que es el complejo protrombinasa. Ese complejo protrombinasa va a hacer una explosión, la formación de protrombina a trombina, factor 2 a factor 2 activado, hasta unas 300,000 veces, a diferencia de la primera fase de iniciación. Junto con un factor que es un factor estabilizador, que es el factor 13, que nos van a permitir convertir fibrinógeno a fibrina y formar la red de fibrina. Y es así como vamos a tener un coágulo estable, la unión de glóbulos rojos, plaquetas con su red de fibrina. También tenemos la fibrinólisis, porque todo tiene que tener una hemostasia. Y este fibrinólisis va a iniciar con el plasminógeno. El plasminógeno tiene una síntesis a nivel hepática. Este plasminógeno va a ser activado por el activador del plasminógeno, que se va a convertir en plasmina, y la plasmina va a degradar la fibrina en productos de degradación de la fibrina. Monómero de fibrina, dímero D, dimeropéptido A. ¿Ok? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, cuando nosotros trombolizamos a un paciente, la intención del trombolítico es para tener un efecto aquí, en convertir el plasminógeno en plasmina para que esa red de fibrina que se está formando se destruya y permita que continúe la luz del vaso, la circulación. Esa es la intención de saber la fibrinólisis. En los pacientes que tienen problemas hepáticos, que muy común lo que se está haciendo en el hospital de especialidades es trasplante hepático, uno de los problemas que tienen es que se produce o se acumula mucho la plasmina, y esa plasmina nos genera un evento de fibrinólisis. Entonces hay que tener cuidado y tenerle miedo a la plasmina en los pacientes hepatópatas. ¿Ok? Otro de los medicamentos que utilizamos es el ácido tranexámico, ¿no? O algún otro medicamento para tratar de inhibir todo esto que es la fibrinólisis. Evitar que se active o se forme la plasmina. Esa es la intención de saber todo esto. Como todo en la vida, tenemos un control, ¿no? Hasta la coagulación tiene un control, igual nosotros. ¿Ok? ¿Y cuál es ese control de la cascada de la coagulación? Como les comenté, tenemos anticoagulantes naturales. Dentro de esos anticoagulantes naturales tenemos primero al inhibidor de la vía del factor tisular, que va a inhibir que se forme el complejo factor tisular factor 7. Tenemos a la antitrombina 3, heparan sulfato y las heparinas, que esta antitrombina 3 va a inhibir al factor 10, al factor 9 y al factor 2. Y los tenemos. Cuando dejamos enoxaheparina, que muchas veces la dejamos como receta de cocina, o la dejamos como tratamiento profiláctico para la coagulación, esa heparina tiene un efecto aquí en la antitrombina 3 para bloquear la cascada de la coagulación. Otros anticoagulantes naturales que tenemos es la proteína C activada, secundario por la proteína S, y la trombomodulina, que van a inhibir al factor 5 y al factor 8. Aquí lo tenemos. Y en relación a la fibrinólisis, tenemos al PAI-1, un inhibidor del activador del plasminógeno, que va a inhibir al activador del plasminógeno. Tenemos a la alfa-2 antiplasmina, que también se sintetiza a nivel hepático, que tiene un efecto directo con la plasmina. Y tenemos al TAFI, un inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina, que también tiene un efecto en el activador del plasminógeno. Esos son los
que van a impedir que se active la fibrinolisis. Aquí tenemos los diferentes factores de coagulación con sus diferentes nombres. El nombre va de acuerdo a quien lo descubrió, de acuerdo a dónde se descubrió. Aquí viene su vida media y su concentración plasmática. Por ejemplo, tenemos al factor 1, que es el fibrinógeno, factor 2, la protrombina, el factor 5, proacelerina o factor lábil, el factor 7, proconvertina, el factor 8, factor antihemofílico tipo A, factor 9, antihemofílico tipo B. Pues si se los llegan a preguntar, ya saben los nombres. Factor 10, factor de Stuart, factor 11, uno de los importantes para que se mantenga estable ese coágulo es el factor 13, es un factor estabilizador de la fibrina. Y todo esto va correlacionado o platicando con esta diapositiva, ¿va? ¿Por qué? Porque actualmente lo ideal, en un mundo ideal, un mundo de primer mundo, si tenemos un paciente con algún proceso hemorrágico, deberíamos de guiar nuestro tratamiento con un tromboblastograma. Sería lo ideal. ¿Ah? Lamentablemente no en todos los servicios tenemos tromboblastografía, pero el tromboblastograma nos va a hablar de qué es lo que le hace falta a mi paciente. Si le falta factores de coagulación, si le falta plaquetas, si está en un estado de fibrinolisis, qué le pasa a mi paciente. El tromboblastograma se va a dividir en la fase de la coagulación y la fase de la fibrinolisis. Tenemos una R, que es la fase de iniciación, la K, el ángulo alfa, la máxima amplitud y el LI30. ¿Ok? Correlacionado con el modelo celular de la coagulación, la R, que es la iniciación, nos va a hablar de la primera fase del modelo celular. El ángulo alfa junto con el K, lo que es la amplificación, y la propagación a nivel de la máxima amplitud y la fibrinolisis en el LI30. ¿Ah? O sea, correlacionar la fisiología con lo que tenemos como herramienta para medir qué es lo que le hace falta a nuestro paciente, el tromboblastograma. Si este tromboblastograma se altera, pues nos va a hablar de qué es lo que le hace falta. Si es a nivel de la R, probablemente sean factores de la coagulación, de acuerdo a cómo se encuentre. Si es la máxima amplitud, probablemente sean las plaquetas. Y si el LI30 se alarga, probablemente mi paciente esté en fibrinolisis. Que ya posteriormente vamos a platicar más del tromboblastograma en los siguientes temas. Y contestando las preguntas que teníamos en un inicio, ¿cuáles son las fases de la teoría celular de la coagulación? Son 3: iniciación, amplificación y propagación. ¿Cuál es la célula primordial al principio de la teoría? El monocito. Él es el culpable, es el protagonista de lo que estamos platicando. ¿Cuáles son los factores del complejo tenaza? El factor 8, el factor 9, calcio y fosfolípidos. Del complejo protrombinasa, 5, 10, calcio y fosfolípidos. ¿Cuáles son los anticoagulantes naturales? Antitrombina 3, el inhibidor de la vía del factor tisular, la proteína C activada, la trombomodulina. ¿Y cuáles son los factores dependientes de vitamina K? El 2, el 7, el 9 y el 10. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación. Espero y esto les ayude para la atención de sus pacientes en un evento hemorrágico y sepan cuál es el problema. ¿Desde dónde? Desde la activación de la plaqueta, factores de coagulación, fibrinolisis, qué es lo que está pasando. Están mis datos, número, y muchas gracias, doctor Esquivel, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí.